Te cuento que el 70% de la superficie de la Tierra es agua. El 96.5% es agua salada y tan solo un 3% es dulce, cantidad de la que solo es consumible un 1%. Farmacias Carol presenta Aquí estamos con el doctor José Javier Asilis Isaiter, a quien le damos una calurosa bienvenida, no tan gélida como la tengo de este lado, porque aquí hace un frío donde estoy, pero el doctor del rostro humano, como lo hemos bautizado en Hora de Té, que es parte del equipo de colaboradores de este espacio, quien toma de su tiempo de una forma muy, muy servicial, como lo caracteriza para informar y compartir su saber con todos nosotros. Le agradecemos infinitamente al doctor Asilis, quien también, él no me ha autorizado a decir que es abuelo, pero lo vamos a felicitar en el aire. Así que bienvenido al club de los pasados meridianos. Gracias. Buenas tardes, Ana Mirta. ¿Cómo está? El doctor es cirujano, recordando que también es especialista en varices. Es un doctor a quien le reconocemos su peritaje, y justo el tema de hoy va a ser la pancreatitis aguda, a propósito de que hay muchos eventos que están relacionados con eso en nuestro país. Será, no sé si es la grasa, o lo bien que comemos, la comida chatarra. ¿Cómo qué más? Vamos a ver, doctor, cuéntenos un poquito de la pancreatitis. Bueno, quería conversar sobre ese tema porque, aunque no es muy común, no deja de ser frecuente. La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas. El páncreas es una glándula que se encuentra en la espalda, detrás del estómago. Está conectado al cuerpo por dos vías. Una por la sangre, donde envía hormonas como la insulina, que tiene que ver mucho o fundamentalmente con el control del azúcar, y unos conductos de secreción para la digestión que llegan junto con la vía biliar hacia el duodeno, o sea, hacia el intestino. Es decir, que tiene una doble función, tanto endocrina, por lo que te dije del azúcar, y exocrina por lo de la digestión. Ese órgano, cuando se inflama, puede adquirir proporciones generalizadas en el cuerpo que terminen causando incluso la muerte. Entonces, vamos a definir la pancreatitis aguda como la inflamación en corto tiempo del páncreas y de la grasa que rodea al páncreas. Las dos causas más comunes son el alcohol y las enfermedades por cálculos biliares. Como sabes, los cálculos biliares son bastante frecuentes, se reflejan en lo de la vesícula, y una de las complicaciones es precisamente la pancreatitis. Y el alcohol, lamentablemente, es un problema social donde el alcoholismo, una de sus consecuencias es precisamente las pancreatitis. O sea que me ha asustado porque puede ser causa de muerte. Claro. Entonces, esa inflamación, yo he notado que se habla mucho en estos últimos años de la inflamación de todos los órganos en general. O sea, es que hay algo que está irritando nuestro organismo. No. Cada cosa tiene sus causas. Lo que pasa es que hay
inflamaciones de ciertos órganos que tienen repercusión en todo el cuerpo, lo que uno llama repercusión sistémica. Por ejemplo, las pancreatitis, la mayoría de las veces van a ser ligeras. Sin embargo, hay un grupo que se convierten en muy graves porque cursan con mucha muerte de tejido dentro del cuerpo y va a causar colecciones abdominales, va a causar colapso de órganos, de vísceras, o automáticamente exacerba, o sea que pone más grave cualquier enfermedad de base que pueda tener la persona. Un diabético, un hipertenso, una persona con problemas pulmonares se la pone más grave y puede conducir, si es de acuerdo a la gravedad del problema, a falla secuencial de órganos, es decir, entran en falla cardíaca, falla pulmonar, falla renal y puede causar la muerte. Eso quiere decir que cuando una persona tiene pancreatitis, automáticamente debe ser admitida en una institución médica. No puede haber una pancreatitis que le digas, vete para la casa y cualquier cosa avísame. Lo que uno hace es que dicta admisión, ingreso, pero discrimina entre lo que parece que son ligeras para mandarlo a una habitación y lo que son más serias que se mandan a la unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿cómo uno sabe que puede tener una pancreatitis? Bueno, todo comienza con el dolor. El dolor es lo cardinal, lo que marca el problema. Y es un dolor de lo que uno llama de tipo pancreático. Es un dolor que se presenta de una manera rápida, en minutos o en horas, ya es muy severo. Afecta el centro del abdomen, justo por encima del ombligo, y atraviesa y se refleja en la espalda. Es lo que uno llama en medicina, es un dolor transfictivo, es decir, va desde la parte adelante hacia atrás. Es tan severo ese dolor que las personas buscando cierto alivio, pero nunca una mejoría, se tienden como a sentar y doblarse o adoptar la posición fetal, es decir, bien dobladita. Ujú. Cuando esos pacientes llegan con ese dolor, Ujú. entre las pruebas que uno hace son las pruebas de páncreas. Si vienen elevadas y tienen el dolor, ya uno diagnostica pancreatitis. Otras veces eso no es posible porque ya pueden estar normal, entonces uno recurre a los métodos de imagen. Modernamente, por ejemplo, tomografía en primer lugar, y si no, resonancia o sonografía. Así es que uno hace ese diagnóstico de pancreatitis. Doctor, ahorita usted lo relacionó con la piedra en la vesícula. Entonces, una persona que no tenga vesícula, porque ya haya pasado por una operación de vesícula, ya es una probabilidad menos, ¿verdad? Una probabilidad menos de que tenga pancreatitis. La causa más común de pancreatitis desde el punto de vista de la vía biliar es las piedras, pero hay otras causas que pueden dar pancreatitis, incluso aguda, como por ejemplo algunos tumorcitos o presencia de otros cuerpos diferentes en la vía biliar. Pudieran dar, pero sí, obviamente le baja mucho eso. Y esa es la razón. Cuando las personas comienzan con vesícula, tienen piedra en la vesícula y le da dolor, uno le dice, es mejor que te operes, es decir, extirparte la vesícula, para evitar complicaciones. Porque el dolor en la vesícula no es un dato de complicación, sino de manifestación del problema. Entonces, una de 3 personas con ese dolor en la vesícula y piedras se complica. Y una de las complicaciones puede ser una pancreatitis. Y eso se debe a que la piedra sale por un conducto en la vía biliar que al final de su camino, antes de entrar al duodeno, coincide con el conducto pancreático y ahí se mezclan los dos. Entonces la piedrecita puede tapar la desembocadura del conducto del páncreas y esas secreciones que deben de llegar al intestino se quedan dentro del páncreas y se activan y esas mismas secreciones comienzan a digerirse al propio páncreas, lo que es un evento muy peligroso. Wow, también habló del alcohol y eso da grima porque el alto consumo de alcohol, no sé si es que nuestro pueblo se dedica a anestesiarse a través del mismo, pero a la gente como que le gusta mucho eso. ¿Cuál sería una medida segura, entre comillas? Bueno, para que tengan una idea de lo que es el alcohol, a veces son personas alcohólicas
Pero otras veces son personas que de repente deciden tomar 2 o 3 días mucho alcohol y eso como el que dice en un lenguaje muy coloquial, revienta el páncreas, todo ese alcohol. También hay personas que están en puro alcohol y de repente dejan el alcohol un día y ahí le da el ataque de la pancreatitis. El alcohol puede pasar a ser un problema social, es decir, una persona que ya es alcohólica. Entonces, esas personas con frecuencia, si sobreviven los ataques de pancreatitis y siguen tomando, entonces pasan de la aguda a la crónica. Y la crónica quiere decir que ya hay daño en el páncreas. Y eso es otra entidad muy diferente a la aguda con muchísimos problemas. Una y otra son difíciles de manejar. Por ejemplo, en las pancreatitis agudas, para no salirnos del tema, lo que nosotros tenemos es soporte. No es que no hay que un antiinflamatorio específico al páncreas, como pasa con una infección. Entonces nosotros le damos soporte al paciente. Desde que llegan líquidos intravenosos y medicina para el dolor. Dependiendo del nivel de gravedad, ya uno va procediendo. Por ejemplo, si el paciente se infecta, hay que ponerle antibióticos. No se usa rutinariamente antibióticos en pancreatitis, eso es importante. Otra cosa, antes se nos enseñaba que las personas con pancreatitis no deben de ingerir nada. Eso es completamente falso. Uno sí tiene que proveerle una vía de alimentación a esos pacientes. Si las pancreatitis son muy severas, es decir, que cursa con náusea, con vómito, uno trata incluso de entrar algún tubito hacia el intestino para iniciar la alimentación. Entonces, ese es el soporte general. Ahora, en la medida que van surgiendo complicaciones, ¿cómo uno sabe que hay complicaciones en pancreatitis? Porque simplemente no se sostienen los signos vitales, comienza a haber evidencia de infección. Entonces nosotros tenemos que intervenir. La intervención en pancreatitis aguda suele ser para lo que se llama drenar colecciones. Como ella comienza a acumular mucho líquido en el abdomen y a veces mucho tejido muerto que luego se infecta, hay que intervenir. Hay formas de intervenirla, la puede intervenir un radiólogo, la puede intervenir un endoscopista o la puede intervenir un cirujano. Esas son patologías muy complejas, muy, muy complejas, que cuando llegan a ese nivel de gravedad, oye bien, para los sitios donde hay una medicina de o sea, de punta con los grandes aportes, la mortalidad llega a un 50%. Es decir, que en la gravedad de las pancreatitis, en los mejores hospitales del mundo, se mueren 1 de 2 cuando son muy graves. En general, sumando a todas las personas que le dan pancreatitis, 1 de 12 personas se muere. O sea, hay que tener mucha conciencia de lo que es la pancreatitis y de cómo se puede evitar. Tiene problemas de vía biliar con piedras y eso, ya le dio dolor, atiéndase eso. ¿Es alcohólico o dice, déjame pasarme este fin de semana de pura rumba y alcohol? También tiene que pensar que una de las graves complicaciones que pudiera tener esa conducta alegre pudiera ser una pancreatitis grave. O sea que la moderación siempre va a ser la clave. Claro, y también actuar según lo que tenga, asistido por el médico, claro que sí. Doctor, el páncreas, vamos a recordarle a los amables televidentes de qué se ocupa y yo creo que no tiene sustituto, porque verdad, yo no he oído nunca de que hay un trasplante de páncreas, porque eso se usa, no, eso no Sí, se usa. sí existe, sí Sí, existe. existe. Sí existe. Mira, el páncreas para nosotros los cirujanos y los cirujanos trabajamos mayormente en abdomen, es el órgano que más respetamos, el más difícil, porque el páncreas es un órgano que está escondido en la parte de atrás del abdomen, está desprovisto de esa envoltura, una envoltura como tiene el intestino que se llama la serosa, no la tiene. Está rodeado de muchos vasos sanguíneos. Cuando se inflama, que comienzan a salir las secreciones pancreáticas, comienzan a digerir las paredes de los vasos sanguíneos y no es raro que cursen con grandes hemorragias. Como él tiene función digestiva, la persona puede perder esa función y causar diarrea, pero eso no es problema en el momento.
Sí, muchas veces la función endocrina, es decir, la producción de insulina y otras sustancias, como otras hormonas como el glucagón y lo que se llama el polipéptido pancreático, pueden fallar y dar lugar a una diabetes muy severa, incluso dentro del cuadro agudo. Es decir, que el páncreas, eso es un arte tratar con el páncreas y hay que saber tomar las decisiones de manera oportuna, ni precipitadas ni retrasadas. Bueno, eso hay que asistirse del médico y no posponer. O sea, la procrastinación en la salud es letal, doctor, por lo Claro. que veo. Por ejemplo, desde el punto de vista del alcoholismo, ya quizá caemos más en tu área. El que es alcohólico necesita asistencia médica, asistencia psicológica, para ver cómo puede vencer esa adicción. Y lo del problema de la vía biliar, atiéndaselo. Si hay una cirugía segura, yo diría que son las operaciones de vesícula, cuando no son complicadas. Cuando las cirugías de vesícula son muy complicadas, entonces sí están muy sujetas a complicaciones. ¿Cuáles son de las complicaciones tan íntimamente ligadas, como usted mencionó, del páncreas, la vesícula? Sí, fíjate, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Como tienen un conducto común donde desembocan en el intestino, a veces en las pancreatitis hay una tendencia como que entre el endoscopista y como que abre el conducto del páncreas para que por ahí drene la secreción. Eso no debe de hacerse. La única situación de emergencia para hacer eso es cuando, aunque tengas pancreatitis, la vía biliar se haya tapado y se haya infectado, lo que se llama colangitis. Entonces ellos sí tienen que entrar rápidamente a drenar esa bilis. Pero, mira cómo es el arte de la medicina. Lo que nosotros más vemos de pancreatitis aguda, el escenario más común, es el que tiene piedras en la vesícula, que una o más de esas piedras se ha ido a la vía biliar. Entonces debutan con una pancreatitis que la mayoría de las veces es ligera. Entonces la decisión de nosotros es, durante esa hospitalización, resolver el problema de esas piedras junto con la vesícula. Entonces, si el hospital tiene condiciones, y aquí ya hay varios sitios que así lo hacen, uno trabaja junto con un endoscopista para que él saque las piedras antes de la cirugía. Y generalmente uno espera a que se desinflame el páncreas para entonces uno operar la vesícula. Eso tiene su arte y lo aprovecha durante la hospitalización. Es decir, que trabajando junto con el endoscopista el cirujano, entonces logramos resolver ese problema. Y eso lo vemos mucho. Uno va ahora a cualquier hospital y seguramente va a encontrar aunque sea un paciente con esa situación. Doctor, usted mencionó algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es el tema de las emergencias médicas. ¿Y cuál es la diferencia de cuando uno requiere de una intervención y cuando uno va sin una emergencia, que cuando uno va ya con una emergencia médica? O sea, ¿cuál es el riesgo? Yo quiero que se los diga a los amables televidentes, porque yo sé que muchos de nosotros nos eh, tenemos un poco de miedo de afrontar esas circunstancias médicas y vamos postergando y llegamos a la emergencia médica. Mira, esto es muy simple. Cuando una persona necesita una cirugía en forma electiva, es decir, que uno la puede programar con calma y todo eso, lo primero que uno hace es evaluar el riesgo de esa persona. Lo evalúa y si hay condiciones que están alteradas en el cuerpo, las controla. Por ejemplo, es una persona que necesita una cirugía de vesícula, pero tiene la diabetes descontrolada, la presión alta, uno se la controla. Pero cuando surgen las emergencias, si todo eso llega descontrolado, como quiere hay que tratar la emergencia. ¿Y en qué se traduce eso? Que aumenta la posibilidad de complicaciones mayores y muerte. Así de simple. Por ejemplo, tú tienes la vesícula con piedra, hay que operarte. Muy bien, ya nosotros ponemos en condiciones y te operamos, no hay problema, aunque se tarde un mes en la preparación. Pero si es una emergencia, entonces uno comienza con todas las complicaciones y una complicación agrava la otra. Entonces el paciente llega que se le inflamó la vesícula, que tiene piedra en la vía biliar, que de repente
inflamó el hígado o lo infectó, que tiene la pancreatitis que a su vez se comienza ella misma a complicar mayormente. Oye, eso se vuelve, te digo, además de que puede con todo terminar con la muerte, es un proceso dificilísimo, donde amerita mucho arte para tratarlo. No es que uno no lo trate, pero entonces, por favor, las cosas, la medicina moderna te da el espacio para la prevención o el tratamiento oportuno. Y tú sabes muy bien que las personas a veces lo van dejando, se van metiendo en años y con los años van apareciendo lo que uno llama las comorbilidades, es decir, enfermedades que van coexistiendo. Y en la medida que uno viva más, más se va dando ese problema. Y si las personas revisaran y buscaran algún familiar o algún conocido, van a encontrar un caso de pancreatitis grave. Seguro que lo va a encontrar. Y con un desenlace que seguramente no fue el mejor. Bueno, doctor, antes de concluir, yo quiero que usted me cuente cuáles son las complicaciones que pueden ser extremadamente graves. Mira, la pancreatitis puede dar, en primer lugar, uno juega con el tiempo con la pancreatitis. Como te dije, es un tratamiento de soporte. Si la pancreatitis comienza a complicarse, que se va a reflejar en mucha función orgánica, que hay forma de monitorizar eso, y uno dice, mira, tiene un nivel de gravedad, básicamente va a ser porque comienza a desarrollar lo que se llama un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, todo el cuerpo comienza a reaccionar y uno se da cuenta porque la persona comienza con fiebre, tiene taquicardia, la respiración muy rápida, los glóbulos blancos suben mucho o bajan demasiado, es decir, suben por encima de 12,000 o bajan por debajo de 3,000 y uno dice, ay, está en respuesta inflamatoria. Y si eso va persistiendo en el tiempo, es decir, pasan de 48 horas, uno dice que es grave. Entonces, ¿qué puede estar pasando en ese cuerpo? Que se comiencen a ver colecciones o se compromete otros órganos. Ahí es que uno tiene que hacer estudios por imágenes, a veces tiene que intervenir. Pero lo ideal en las pancreatitis complicadas, es esperar a que lleguen 4 semanas si son porque entonces uno le da esa ventana en el tiempo donde se comienzan a coleccionarlas y a definir las colecciones y es más fácil irla a drenar. Pero esas primeras 4 semanas las graves son terribles. Uno trata de no intervenir. Y si tiene que intervenir, bueno, hay sus técnicas para hacerlo, que incluyen incluso colocar unos tubos que lo hacen los radiólogos. Y nosotros si tenemos que intervenir, bueno, intervenimos, pero sabemos que la mortalidad es mucho más alta. Bueno, pues doctor, vamos a darle las gracias por haber estado esta tarde con nosotros y antes de irnos, ya sí, díganos cómo localizarlo. Muchas gracias. Bueno, como yo estoy en varios sitios, lo mejor es contactarme por el teléfono, que también es WhatsApp, 809-221-1099. Ahí cualquier inquietud, yo con mucho gusto lo puedo orientar. Bueno, ya ustedes saben, mis amigos televidentes, dónde conseguir al doctor José Javier Asilis Saiter. También búsquelo en las redes sociales. Yo lo encuentro en el Instagram, donde también él sube información de interés para todos. Gracias por su presencia acá y nos vemos próximamente en otra entrega de Hora de Teje. Gracias, Ana Mirta, siempre es un placer. Para nosotros. Gracias, gracias, gracias. Hasta la vista, señor director. Vámonos a pausa. Farmacias Carol presentó